Vamos a orar, hermanos. Padre amoroso, venimos ante tu presencia, ante tu trono celestial, porque esa es tu morada, Padre. Que tu nombre sea santificado hoy y siempre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por bendecirnos, por darnos a tu Hijo, por ayudarnos, Padre, a entender y a comprender ese gran amor que nos mostraste a través de ese horrendo sacrificio, Padre, que tu Hijo realizó por motivo de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener en mente, Padre, ese gran amor, para que de igual manera nosotros nos comportemos con amor los unos a los otros y también hacia ti, Padre, para que el mundo crea en ti y así de igual manera se conviertan a Cristo. Padre, ayúdanos en este momento para hablar tu palabra y solamente tu palabra, para poder exhortar, reprender, animar a través de ella, Padre, y así poder transformar nuestras vidas, nuestros corazones continuamente. Hay muchas cosas, Padre, en las que fallamos y seguimos fallando. Mas te pedimos, Señor, que a través de tu palabra nos des esa sabiduría, madurez, espiritualidad que necesitamos para poder regir nuestras vidas y mejorar las vidas de nuestros hijos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ya solamente nos faltan 3 salmos de ascensión para poder terminar, hermanos, el tema de los salmos de ascensión. En esta ocasión estaremos considerando el Salmo 132. Salmo 132. De los 15 salmos, del Salmo 120 al Salmo 134, el Salmo 132 es el salmo más grande entre estos salmos de ascensión, con 18 versos. Sin embargo, vamos a quebrar este salmo en 2 estrofas. Versos del 1 al 9 nos habla de recordar, y versos del 10 al 18 corresponder. Entonces, nuevamente, recordar y corresponder. En sí, todo este salmo, hermano, nos habla de una palabra muy importante, y la palabra es pacto. Pacto. Ahora, vamos a leer el salmo y vamos a mirar qué es lo que este salmo nos enseña concerniente a nuestro Dios. Dice así: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí, en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono,
si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Este salmo, hermanos, aunque menciona 4 veces el nombre de David, no fue escrito por el rey David. Básicamente fue escrito por otra persona, probablemente un personaje que también estaba o era parte de la realeza. Hay probabilidad en eso. Sin embargo, este salmo es un salmo muy, pero muy importante. Anteriormente, el Salmo 131 nos habló de la madurez, del proceso que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder alcanzar esa madurez que tanto necesitamos en nuestra vida, para de igual manera comportarnos como hijos de Dios y llamar a través de nuestra vida, hermanos, a aquellas personas que están perdidas. Ahora, el Señor viene a hacer una promesa. Y en esta primera sección del 1 al 9, lo que está diciendo el salmista es: Señor, por favor, acuérdate de David y de toda su aflicción. Es interesante cómo es que el escritor de este salmo llama la atención al Señor y le dice: Señor, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Sabemos, hermanos, que Dios no es un Dios olvidadizo, puesto que no es como nosotros. Dios es un Dios que se acuerda de todas las cosas, especialmente de aquellas en las que una persona, por temor a Él, condujo su vida de acuerdo a su voluntad. Y David había sido una persona así. Anteriormente sabemos nosotros cómo es que la Escritura, a través de ella, empezando por ejemplo en Génesis capítulo 6, miramos cómo es que Dios se acordó de Noé. Cuando estaba el arca, hermanos, flotando, estaba el arca flotando y se detuvo en ese monte, en el cual cuando empezó a bajar el agua, Dios se acordó, hermanos, de Noé. El agua bajó y de esta manera se secó la tierra para que estos pudieran bajar del arca. Dios se acordó de Noé. Por otro lado, también vemos cómo es que Dios se acordó de Abraham y liberó a su sobrino Lot. También hemos visto cómo es que a través de la vida de los patriarcas, Dios continuamente se estuvo acordando de estos, y no solamente de estos, sino también de sus esposas, al darles hijos a aquellas mujeres que eran estériles. Dios se acordó, hermanos, de estas mujeres y les dio hijos. Entonces Dios otra vez es un Dios que se acuerda de nosotros. Dios nos tiene en su mente. Dios sabe quiénes somos nosotros, especialmente si hacemos su voluntad. Por esto es que este escritor sabía que David había sido un gran personaje, había sido un siervo de Dios, se había humillado ante la presencia de Dios. Él había hecho la voluntad de Dios, que a pesar de que le falló a Dios, David era del corazón de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque se arrepentía y no volvía a cometer ese mismo pecado. Entonces, por eso es que el escritor dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de todo su sufrimiento. Hermanos, David por 10 años estuvo siendo perseguido por Saúl. Después de que lo establecieron como rey, Saúl nunca lo quiso y constantemente lo quiso matar.
y por 10 años lo estuvo persiguiendo. Hermanos, tuvo que conformarse a estar de rey sobre Hebrón por 7 años. Imagínense, cuando era el rey realmente de toda Palestina, él estuvo dispuesto a reinar por 7 años bajo Hebrón, mientras otra vez pasaban este odio de Saúl y de su descendencia sobre él. Entonces él sufrió mucho. Fue una persona que sufrió demasiado por causa del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que pensar y tenemos que preguntarnos, ¿cuánto he sufrido yo por el Señor? ¿Estoy sufriendo ahorita por causa de Cristo? Y si lo estoy sufriendo, ¿cuánto es que estoy sufriendo por causa de Cristo? Déjeme decirle una cosa. Aquí en Estados Unidos, los cristianos pocas veces sufrimos por causa de Cristo. Pero hay 52 países, ahorita en la actualidad, donde los creyentes en Cristo están siendo perseguidos todos los días, hermanos. Todos los días siendo perseguidos. Tienen que reunirse a escondidas para que el gobierno, los soldados, la policía, no los encuentre, porque si los encuentra, hermanos, los golpea, los mata, les quita la vida enfrente de su familia. Eso es lo que está pasando ahorita, en la actualidad. Estas personas realmente están sufriendo en gran manera por causa de creer en Cristo. Pero la pregunta es, ¿cuánto estamos sufriendo nosotros por causa de Cristo? No necesitamos nosotros saber que la vida del cristiano es una vida así de gran bendición, pero también es una vida de gran sufrimiento. Porque si a Cristo lo persiguieron y si a Cristo lo mataron, ¿qué nos espera a nosotros? Si mataron, hermanos, al Hijo de Dios, ¿qué nos espera a nosotros? Esto fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Bueno, nosotros somos seguidores de Cristo, ¿sí o no? Si somos seguidores de Cristo, esto quiere decir que estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor. Y si estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor, entonces automáticamente, hermanos, sabemos que el sufrimiento va a llegar a nuestra vida. ¿Qué clase de sufrimiento? Bueno, hay diferentes tipos de sufrimiento, pero no estamos hablando de un sufrimiento natural, de un sufrimiento por enfermedad, de un sufrimiento por falta de economía. No, estamos hablando de sufrir por ser cristiano, por predicar la palabra de Dios, por vivir una vida de acuerdo a Dios. Estamos hablando de eso. ¿Cuántos de sus familiares, de sus compañeros de trabajo, de la gente que los rodea, sabe que usted es cristiano? No porque usted se lo dijo, sino porque lo logró mirar en la vida que usted está llevando. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántas veces se han arrimado usted a una persona que no lo conoce y le dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Y uno se queda pensando, ¿cómo supo que era cristiano? Hermano, se siente tan hermoso cuando alguien se te acerca y te hace esa pregunta. O sea, tú eres cristiano, ¿verdad? Hermano, y cuando uno le dice, sí, ¿cómo supiste? Dice, es que tú eres diferente a los demás. Cuando uno vive su vida de acuerdo a la voluntad de Dios y sigue los pasos del Señor, automáticamente el mundo logra mirar eso. No hay necesidad de decirles y de gritarles, soy cristiano. Tu vida les está gritando en sus oídos que tú eres cristiano. Y ellos lo miran. Por un lado, unos te dicen eres cristiano y te tratan bien, pero por otro lado hay quienes, sabiendo que eres cristiano por la conducta que llevas, te atacan, te odian, se alejan de ti. Y tú dices, ¿por qué me trata como me trata? ¿Por qué me habla como me habla? ¿Por qué se aleja de mí? ¿Qué le hice? Yo no le he hecho nada. Con el simple hecho de comportarte como Cristo, es que ellos se alejan de ti porque ellos odian a Cristo. Odian al Cristo de la Biblia, hermanos. Tienen un Cristo de bolsillo, un Cristo a la imagen de ellos.
Un Dios, hermanos, que ellos mismos se figuraron y lo establecieron a la manera de ellos. Pero es el Dios de ellos. El Dios que encontramos aquí en la Biblia es el Dios verdadero y es el Dios que ha sido, lamentablemente, ha sido despreciado a través de los años, a través de los siglos. Nosotros realmente somos bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el privilegio de que creyéramos en Él y de que formáramos parte de su iglesia. Es un gran privilegio, no cualquiera lo tiene. Y nosotros, por esa razón, es que nosotros también debemos de ser agradecidos y comportarnos como Cristo. Entonces, sí vamos a sufrir, pero déjenme decirle una cosa. Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12, el escritor a los Hebreos dice algo maravilloso, algo tan importante que todos, hermanos, necesitamos saber. Dice el pasaje en Hebreos capítulo 6, versículos del 10 al 12, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Ese mismo ánimo con el que empezaste, ese mismo fervor con el que empezaste cuando saliste de las aguas del bautismo, necesitas seguir con eso, dice el Señor, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, otra vez, Dios siempre se acuerda de nosotros, no es injusto. Él siempre se acuerda de nuestras obras. Él se acuerda de nuestros sufrimientos todo el tiempo, ¿verdad? Él los tiene en su mente. Así es que esa es una gran noticia para el creyente, ¿verdad? Es una gran noticia, hermanos. Es una noticia maravillosa. Probablemente es la mejor noticia que usted va a escuchar este día. Probablemente es la mejor noticia que usted va a escuchar en toda su vida, que Dios no se olvida de nosotros. Y es que, por eso es que este escritor dice, recuerda, Señor, recuerda. ¿Por qué? Bueno, porque David había hecho un juramento. Y David, hermanos, cumplió con ese juramento. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice el 2, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Fíjense lo que prometió David, hermanos. Esto fue lo que prometió, esto fue lo que juró. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Fíjense hasta cuándo. Hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Esta porción de la escritura, hermanos, es muy impactante. Es demasiado impactante. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos cómo es que David, por causa de ese amor, ese fervor que sentía por Dios, ese celo que sentía, hermanos, en su corazón, sabía que él tenía una mansión en la que él podía morar y podía dormir y podía vivir. Pero él se quedó pensando y dijo, bueno, ¿cómo es posible que yo, un ser humano, un simple ser humano, que simplemente Dios me sacó de ser un cordero, de ser un pastor de ovejas, me sacó de ahí, que viva yo en una mansión y mi Señor no tenga dónde posar, dónde morar? Entonces él dice, yo quiero hacerle una casa a Dios. O sea, le nace el deseo a David de hacerle una casa a Dios. Una casa más hermosa que la mansión de él. Una casa, hermanos, tan hermosa y tan costosa que a él no le importaba realmente hacerlo. Lo hacía con gusto. ¿Por qué? Porque él realmente decía, estoy tan agradecido con mi Dios que yo ya no voy a dormir, yo ya no voy a descansar, yo ya no voy a entrar, ¿verdad?, a mi casa hasta que termine esa obra y sepa que Dios está ahí. Otra vez, esta porción de la escritura, hermanos, cuando leemos
la historia en primero de Crónicas 17, realmente David, allí en este pasaje que les acabo de dar, no dice así de una manera literal, abierta, ¿verdad? Lo que acabamos de leer aquí. No dice así. Pero el que está escribiendo este pasaje, el que está escribiendo este salmo, él conocía el corazón de David. Él sabía que David era un hombre justo. Y él sabía, por otro lado, que David quería hacerle una casa a Jehová. Y cuando lo dice de esta manera, en cierta manera está usando una hipérbole. Está exagerando el sentimiento de David para darle a entender a los lectores el amor que David tenía en su corazón y cómo es que él se sentía tan mal de que él tenía una casa y Jehová no tenía una. Básicamente lo que está pasando aquí. Entonces, otra vez, viene a David a sentirse mal porque él tenía una casa y Jehová no. Y le dice, yo le voy a hacer una casa a Jehová. Le dice esto a Natán, al profeta Natán. Bueno, pero Dios viene al profeta Natán y le dice, mira, dile a David, que él no va a ser el que me va a edificar una casa. No va a ser él el que me va a edificar una casa, sino que el que me va a edificar una casa va a ser su hijo Salomón. Él puede empezar los preparativos, pero Salomón es el que va a construir esa casa. Eso fue lo que pasó en la historia. O sea, David hizo los preparativos, le pasa los planos a su hijo Salomón, y Salomón es el que le construye casa a Jehová para que éste pueda morar. Dice el versículo 8, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Hermanos, estos dos versos que vemos aquí, los encontramos en 2 de Crónicas capítulo 6, versículos 41 y 42. Fue lo mismo que dijo Salomón, exactamente lo mismo. Salomón dijo las mismas palabras que se mencionan aquí. Con esto podemos saber, hermanos, que el que escribió este salmo probablemente venía de esa línea de realeza y estaba pidiéndole a Jehová que se acordara de David, de todo lo que sufrió por causa de él y de cómo es que le prometió una casa. ¿Por qué, hermanos? Porque otra vez esta persona quería que Jehová se acordara para que Jehová actuara y cumpliera su promesa, la promesa que le hizo a David. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sección. Pero otra vez, aquí vemos algo bien importante, ¿verdad? Está hablando, y este es el único salmo, hermanos, que nos menciona el arca del pacto. El único salmo. Ahora, el arca del pacto era, vamos a decirlo así, una caja en forma de rectángulo, algo así como la mesa que tenemos aquí. Y estaba hecho de madera de acacia y cubierta con oro puro, hermanos, por dentro y por fuera. Y tenía una tapa que le llamaban la tapa del propiciatorio. Y sobre esta tapa había dos arcángeles, dos querubines, había dos querubines que sus alas pegaban, ¿verdad?, la una a la otra así. Y los querubines viendo hacia la tapa del propiciatorio. Ahora, esta arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo, porque desde allí, hermanos, desde este lugar era donde se presenciaba la gloria de Dios, ¿verdad? Y llegaba la gloria de Dios, hermanos, por encima del tabernáculo, allí en ese lugar santísimo. Y desde la mesa o desde la tapa de la proposición, vemos nosotros cómo es que Dios le hablaba al sumo sacerdote, ¿ve? Entonces, otra vez, estos pasajes están tan hermosos porque está hablando de aquella arca. Hermanos, fíjense lo que está diciendo aquí el escritor. Está hablando de aquel momento cuando David sacó
el arca de Kiriat Jearim y la llevó, hermanos, hasta Jerusalén. Pero anteriormente, haciendo un recorrido rápido, hermanos, de la historia del arca del pacto, no del arca de Noé, ¿verdad? Porque en una ocasión un hermano estaba predicando y dijo que los levitas levantaban el arca, ¿verdad? Y la llevaban al según donde Dios quería. Y una persona por ahí entendió que levantaban el arca de Noé, ¿verdad? Con sus manos, pero no está hablando del arca de Noé, hermano, está hablando del arca del pacto, ¿verdad? Hago esa aclaración. Pero el punto es que cuando llegaron los judíos hasta el río Jordán para cruzar de un lado al otro y para tomar la tierra prometida, cuando venían los levitas, hermanos, cargando el arca, ¿qué creen que pasó con el río Jordán? Es algo extraordinario que pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Hermanos, el río se partió por la mitad y pasaron en seco hacia el otro lado. Hágale cuenta así como el Mar Rojo. Cuando el Mar Rojo se partió por la mitad para que entraran los hijos de Dios. Bueno, ahora viene a suceder en el río Jordán, pero con el arca del pacto. Y llegan al otro lado, hermanos, y establecen el arca en Silo. Josué capítulo 18. De Silo viene a posar el arca en Betel, Jueces 20:27. Después en Mizpa, Jueces 21:5. Y por último, hermanos, antes de moverla a Jerusalén, bueno, llega a posar allí en Kiriat Jearim. Kiriat Jearim, primero de Samuel 7:2. Y estuvo allí en este lugar por un periodo de 20 años, imagínense. Un periodo de 20 años estuvo el arca allí, hasta que David dijo, vamos a traer el arca a Jerusalén. Vamos a traer el arca. Hermanos, y bien, van por el arca, pero el problema fue el siguiente, que subieron el arca en un carro nuevo. Y el arca estaba siendo llevada por dos bueyes. Y vemos nosotros cómo es que en el recorrido, lamentablemente, los bueyes tropezaron. Y lamentablemente otra vez Usa fue el que quiso detener el arca. ¿Se acuerda de esa historia? Usa quiso detener el arca, hermanos, y en el momento que quiso detener el arca, Dios, la ira de Dios, ¿verdad?, recayó sobre él y lo mató. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, dijeron, bueno, vamos a dejar el arca aquí. Vamos a ponerla aquí en la casa de Obed-Edom. Y allí estuvo el arca por 3 meses, mientras David preparó a los levitas y a los sacerdotes para que pudieran traer el arca del pacto, hermanos, hasta Jerusalén. Una vez estando lista la preparación y una vez que se santificaron los sacerdotes, entonces sí, fueron y trajeron el arca del pacto hasta Jerusalén, hermanos, hasta el lugar o la tienda que David le había hecho a Jehová, y ahí posó. Ahora bien, vemos nosotros cómo es que esta persona está diciéndole a Jehová, acuérdate, Jehová, por favor, acuérdate. Y ahora, en versos 10 al 18, viene la correspondencia. Dice así, por amor de David, tu siervo, no vuelvas tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaran mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Hermanos, ahora estamos viendo el juramento de Dios y su cumplimiento para David y para su casa. ¿Ve? Esa promesa que Dios le había hecho a David, ahora este salmista estaba diciéndole al Señor en oración, acuérdate de esa promesa. Bueno, el Señor se acuerda de esa promesa y viene, hermanos, a corresponder, pero lo hace por amor de David, su siervo. Lo hace, hermanos, por esa persona la cual fue ungida por Samuel. Y vemos nosotros, hermanos, cómo es que el juramento de Jehová hacia David no se retractó, ¿verdad? Y le dice, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Es importante, ¿verdad?, esto que está diciendo aquí
Jehová, hermanos, sobre tu descendencia pondré tu trono. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 2 y versículo 30, el apóstol Pablo viene a usar el apóstol Pedro, perdón, viene a usar este mismo pasaje para referirse a la persona de Jesús. Hechos capítulo 2, vamos para allá, hermanos, y vamos a ver cómo se cumple, ¿verdad?, esta promesa en la persona de Jesús. Hechos capítulo 2 y versículo 30 dice: pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. ¿Ve? Entonces, sí, lamentablemente los reyes que le siguieron a Salomón, hermanos, esos creo que fueron como 19 reyes aproximadamente, si no mal recuerdo. Todos estos reyes, hermanos, hubo reyes buenos, pero lamentablemente hubo reyes no tan buenos y reyes muy malos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Viene Babilonia, toma el gobierno, ¿verdad?, toma el poder. Vienen los medos persas, toman el poder, hermanos. Después vienen los griegos y toman el poder también. Y por último vienen los romanos y toman el poder por sobre toda la tierra de ese entonces. Y fue en este momento que Daniel 2:44, hermano, nos hace mención. Nos hace mención de que, bueno, de que se va a levantar un reino, ¿verdad?, un reino que no será jamás destruido. Y este reino, hermanos, se iba a establecer cuando de aquel monte, dice, se iba a cortar aquella piedra, y esa piedra iba a ser arrojada a los pies de aquella imagen, que Nabucodonosor había soñado. Bueno, esa piedra que pegó allí en los pies, hermanos, era básicamente nuestro Señor Jesucristo, que fue allí y pegó y tumbó aquella estatua, y esa piedra se hizo un gran monte. Bueno, está hablando, hermanos, de esa promesa que Dios le hizo a David en tiempo futuro, que el Cristo habría de llegar y se había de establecer, hermanos, como un monte, y que su iglesia iba a iniciar allí, hermanos, en ese monte. Isaías capítulo 2 nos habla también de este acontecimiento y nos enseña, hermanos, cómo es que de Jerusalén iba a salir la palabra del Señor. Allí se iban a juntar todos los pueblos, hermanos, y de ahí es donde iba a iniciar realmente ese nuevo reinado. Y todo esto lo hemos cumplido en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Donde el apóstol Pedro, empezando desde el versículo 14, empieza a predicarles, hermanos, a Cristo, y les habla de la muerte, sepultura, resurrección, aparición, y les habla, hermanos, de cómo es que ellos necesitaban arrepentirse y necesitaban bautizarse para que de esta manera ellos pudieran ser añadidos al reino o al cuerpo de Cristo. ¿Ve? Entonces todo esto se cumple en la persona de Jesús. Y este hombre que estaba haciendo esta oración, este salmo de oración, este hombre realmente ni por su mente probablemente le pasaba que esta promesa se iba a cumplir en Cristo. Pero nosotros sí, nosotros sabemos que se cumplió en la persona de Jesús. Dice, por ejemplo, versículo 13, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él, florecerá su corona. Entonces, allí dice el 17, allí haré retoñar el poder de David. ¿Cuál es ese poder? Bueno, básicamente nuestro Señor Jesucristo. En Él se cumple esto. Ahora nosotros, hermanos, hoy en día gritamos y cantamos y oramos, ¿verdad?,
al igual que este salmista. Ya no decimos nosotros, Señor, acuérdate de David. Ahora lo que nosotros decimos es, Señor, acuérdate de tu Hijo, acuérdate de Jesús. Porque realmente, hermanos, es bajo la promesa de Jesús que nosotros vamos a alcanzar la bendición. Estos alcanzaron la bendición por medio de David, pero ahora nosotros, hermanos, venimos a alcanzar la bendición por medio de Jesús. Cristo es el Rey de Reyes, Cristo es el Señor de Señores. Él está por sobre todas las cosas. Él es, hermanos, la cabeza de ese reino, de este reino en el que nosotros estamos. Y a Él es el que nosotros debemos de dirigirnos todo el tiempo. Si no has obedecido el Evangelio, si no has doblegado tu rodilla ante el Señor, necesitas hacerlo hoy. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el único al cual Jehová va a recordar y está recordando. Y es ¿cómo? Bueno, porque Él es el único que te puede traer esa salvación que tú tanto necesitas, solamente Cristo. Dios no va a recordar a ningún otro personaje que ha vivido, no, sino que solamente va a recordar a Jesús. Y si nosotros no estamos bajo esa línea, si nosotros no estamos bajo la sombra de Jesús, si nosotros no estamos, hermanos, bajo esas bendiciones, entonces lamentablemente Dios no se va a acordar tampoco de nosotros. Y no queremos eso. Entonces necesitamos nosotros también como cristianos tener esto en mente y arrepentirnos por si hemos fallado, le hemos fallado a nuestro Dios. Bueno, yo sé que el tema del arrepentimiento es un tema muy ignorado, ¿verdad? Es un tema del que lamentablemente no queremos pensar mucho, pero honestamente ese es el tema que más necesitamos cada uno de nosotros, el tema del arrepentimiento. Si nosotros estamos en el Señor y le hemos fallado a Dios, entonces nosotros necesitamos cambiar nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, doblegarnos ante su presencia y hacer su voluntad. Es muy importante que hagamos esto, porque de otra manera no vamos a alcanzar, hermanos, la promesa. A veces pareciera que estoy molesto, a veces pareciera, hermanos, que nomás los quiero estar regañando. En ocasiones, a veces dice el hermano Enrique, no importa si les gritan en el púlpito, ¿verdad? Bueno, yo hasta ahorita no les he gritado, hermanos. Aunque usted no le crea, no lo crea, ¿verdad? Porque si grito, yo tengo un grito muy fuerte, ¿verdad? Yo solamente lo que hago es hablarles al corazón, básicamente, ¿verdad? Quiero hablarles al corazón. Quiero que todos, empezando conmigo, nos abramos a la palabra de Dios, nos abramos totalmente y que permitamos que Dios cambie nuestro corazón, hermanos, porque otra vez, lamentablemente, en ocasiones no lo queremos aceptar, pero tenemos un corazón de piedra, y si nosotros no permitimos que la palabra de Dios entre a este corazón, hermanos, nunca ese corazón se va a doblegar, nunca se va a ablandar, nunca se va a suavizar. Entonces, es lo que yo a través de estos salmos he querido realizar por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Espero y no me lo tome a mal, espero y no me lo tome por otro lado. Espero y que todo lo que se diga, hermanos, aquí, usted lo reciba como palabra de Dios. Y si algo he dicho que he ofendido, si algo he dicho sin la palabra de Dios, pues yo le pido perdón, ¿verdad? Le pido que me perdone, que me disculpe. Pero si lo he dicho con la palabra de Dios, es ahí donde usted tiene que aceptar y se tiene que doblegar, para que de esta manera usted pueda alcanzar esa promesa que solamente viene por medio de Cristo. Hermanos, gracias por su tiempo, gracias por considerar a este humilde servidor y gracias por permitirnos, ¿verdad?, tanto al hermano Enrique y a mí, el poder presentar su palabra desde este púlpito. Y seguimos orando por ustedes, seguimos orando por cada uno, hermanos, de aquellos que no han obedecido el Evangelio, para que algún día lo obedezcan, para que algún día también entren al reino
y se regocijen juntamente con nosotros, porque realmente el que no está en el reino no puede entender esa gran bendición y ese gran regocijo que hay en nuestro corazón, realmente. Yo no sé, pero es un gozo inexplicable, no lo puedes explicar. Y aparte, si lo pudieras explicar, el que no es cristiano, el que no está dentro, no lo puede entender. Nunca lo va a poder entender hasta que esté ahí. Es como el matrimonio, ¿verdad? A veces los que no se han casado, pues tienen un concepto del matrimonio, pero realmente no saben lo que es el matrimonio. Hermano, el matrimonio es una gran bendición, realmente. Y otra vez, lamentablemente, muchos jóvenes que no se han casado tienen un concepto erróneo del matrimonio. ¿Por qué? Porque el mundo es lo que les ha injertado en su corazón. Y el mundo hace bromas, hermanos, del matrimonio. El matrimonio, dicen ellos, es como el demonio, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, otra vez, no se crean de estas cosas, jóvenes. El matrimonio realmente es muy hermoso, ¿ve? Pero no lo vas a poder entender hasta que encuentres a ese ser, a esa media naranja que te llena. Y cuando tú estés con esa persona y los dos trabajen y cada quien se pongan en su lugar, ¿verdad? Entonces Dios va a hacer grandes obras en ese matrimonio. Vas a tener fallas y vas a cometer errores y va a haber problemas y van a alegar en ocasiones, pero el matrimonio sigue siendo hermoso. Sigue siendo hermoso. Bueno, ¿por qué dije todo esto? Porque así es el cristianismo. Exactamente igual. Nosotros nos casamos con Cristo y nosotros, hermanos, somos la esposa de Cristo. La única diferencia aquí, hermanos, es que nosotros nos peleamos con nosotros mismos, ¿verdad? Lamentablemente, Cristo nunca se pelea con nosotros, hermanos. Él es un buen marido, Él es un excelente marido. Él no se merece que lo tratemos mal, porque Él nos ama y entregó su vida por nosotros, ¿ve? O sea, si tú, hermana, ya hablo de tu hermana, si tú tienes un marido que se esfuerza, se sacrifica, toma tiempo, te ama, te lo demuestra y esto, ¿por qué no vas a estar contenta con él? Yo sé que sí. Ahora, ¿qué pasa si no eres una persona justa y si no tomas en cuenta esos sacrificios que tu marido hace por ti, y actúas mal? Si alguien más te mira, ¿qué va a pensar de ti? Oye, qué mujer tan desagradecida, ¿verdad? Mira, su marido la trata tan bien, o sea, su marido hace tanto por ella y lamentablemente ella no es una buena mujer, ¿verdad? O sea, imagínense, eso es lo que el mundo dice en ocasiones del cristiano. Eso es lo que en ocasiones dice. Cuando nosotros renegamos de nuestro marido, cuando nosotros nos peleamos, hermanos, entre nosotros mismos, cuando nosotros no estamos contentos con nuestro matrimonio espiritual, la gente del mundo los mira y se burla de nosotros. Y por otro lado, hay gente que dice, mira, tienen a Cristo y mira cómo andan, mira cómo se comportan. Entonces, otra vez, queremos nosotros recibir esa promesa de Dios. Entonces hay que guardar también nosotros los mandamientos de nuestro Señor, hermano. Dios nos lo bendiga.